estar aquí, gracias a Vicente por dejarnos este espacio tan bonito como la librería del Faro. Y nada, yo quería hablar, me he escrito un montón de cosas aquí, pero bueno, voy a hablar de Fernando. Yo creo que la literatura a mí me ha dado, aparte de muchas lecturas, muchas tardes de disfrute y de sufrimiento, creo que me ha dado personas muy buenas. Aquí tengo unos cuantos por aquí delante, que además con Emilio hablo muchas veces de la bonomía, de que hablan mucho de la gente critica mucho el buenismo. El buenismo es lo que se necesita ahora mismo, ¿no? En la sociedad. Ya tenemos bastantes hijos de puta por el mundo, con perdón. Y sin perdón. El caso es que Fernando es una persona buena. A mí, desde que él empezó con su primer libro, que fue Persianas, me conquistó, porque además tocaba la infancia, que es un tema que yo toco mucho, y su literatura me ha ido acompañando. Es cierto que cuando me dijo de que iba este libro, a mí me sorprendió mucho, porque es una persona pudorosa, pero su valentía ha hecho que cuando leí el libro entonces ya entendí cosas. Me he apuntado cosas, por ejemplo, hay frases. Herir de ventana es un libro que se siente como se lee, una obra que abre una puerta en el corazón de la experiencia humana y nos invita a mirar sin miedo lo que habitualmente preferimos esconder. Parra construye aquí una narración profundamente introspectiva, que parte de la experiencia de la depresión, pero que va mucho más allá del diagnóstico para convertir ese dolor en palabra, en relato y reflejo compartido de la condición humana. El protagonista, que es un profesor de instituto, se retira a casa de sus abuelos en un pueblo de la serranía andaluza tras atravesar un periodo de sombras. La novela sigue su caminar interior entre insomnios, recuerdos, silencios y presencias familiares. Y en ese tránsito íntimo el narrador reconstruye su mirada sobre la vida, el amor, la fragilidad del cuerpo y las relaciones humanas. La crítica destaca en esta obra una mezcla delicada entre el dolor y la belleza, una prosa que recoge sin sensiblería la vivencia emocional más cruda y al mismo tiempo la capacidad de proyectar claridad incluso en medio de la oscuridad. Una reseña señala que Herida y Ventana es un libro gigantesco y su humildad, su ausencia de pretensiones, lo hacen aún mayor, subrayando cómo la sencillez y la honestidad narrativa pueden generar un impacto profundo en el lector. Lejos de un relato clínico o distante, esta novela convierte la introspección en espejo. No solo propone un viaje personal, sino que invita a cada lector a reconozca parte de su propia sombra. Esas zonas de silencio, culpa, amor y esperanza que todos llevamos dentro. Herida de Ventana nos recuerda que incluso en las heridas más profundas puede surgir una ventana por la que asome la luz, y que esa claridad humilde y compleja es una forma de estar en la vida con mayor verdad y presencia. Voy a hacerte unas preguntas de cosas que me han interesado del libro. Hay una cosa que una frase de una crítica que me ha llamado mucha atención, que dice: desde Mortal y Rosa de Umbral no había leído ningún libro que destilase poesía con tal eficacia a partir de una experiencia dolorosa. Eso me ha llamado mucha atención. Bueno, yo hay una pregunta que la tenía cuando leí el libro, no te la he dicho, pero te la quería decir en persona, y es: ¿qué te lleva a escribir Herida de Ventana desde un lugar tan íntimo y emocional, tú que eres tan pudoroso? Bueno, voy a usar el micro al final. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia, de verdad, desafiando la climatología, que no es la más apacible, precisamente. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Y gracias a Vicente por hacerlo tan fácil siempre. Y por supuesto a Eduardo. Eduardo, somos amigos de hace ya unos años, tenemos una complicidad muy, muy especial. Yo le llamo el escritor insatisfecho, porque siempre está buscando la manera de mejorar sus textos literarios y superarse, ¿no? Pero sobre todo es una persona generosa. Yo creo que es de las personas más generosas que yo conozco desde que estoy en este mundillo literario, que tiene tantas puñaladas traperas, ¿no? Muchas veces, ¿no? Bueno, y en realidad Herida de Ventana es la culminación de un proceso de sufrimiento y de sanación. Está relacionado con una depresión que vengo sufriendo desde hace ya muchos años, pero que tuvo su punto álgido el verano del 2023,
y que acabó conmigo pues en un hospital psiquiátrico, que no es poca cosa. Una vez restablecido, decidí recluirme en la casa de mis abuelos, en un pueblo de la serranía andaluza, se llama Chillueva. Es un pueblo, para que os hagáis una idea, está a unos 15 kilómetros de Cazorla o por ahí, unos 30 de Úbeda puede ser, ¿no? Decidí recluirme allí, en casa de mis abuelos, que ya como digo habían fallecido, y tratar de pensar, de poner en orden mis ideas, de saber qué me estaba pasando, porque yo no sabía qué me estaba pasando en realidad, y decidir qué hacía con mi vida, ¿no? Claro, mientras estaba allí me puse a escribir de manera casi compulsiva y en un principio tenía un valor terapéutico lo que yo hacía. No tenía ninguna intención de publicar un libro como este, ni mucho menos, ¿no? Era simplemente la escritura como salvación casi, ¿no? Hay que pensar que la escritura tiene la virtud del orden, ¿no? Los morfemas se juntan entre sí para formar palabras, ¿no? Y las palabras se juntan con otras palabras sintácticamente para formar oraciones y estas para formar textos, ¿no? O sea, hay una especie de orden, ¿no? De estructura. Y en ese momento en que mi cabeza era todo un cajón desastre, pues el lenguaje era de repente una tabla de salvación para encontrar un poco de solidez en esa vicisitud vital que yo tenía en ese momento. Así que empecé a escribir allí y cuando volvía, la verdad que fue una experiencia muy bonita dentro de la dureza, porque yo siempre pensé que mis abuelos estaban cuidando de mí en esa casa. Os puede parecer quizá, pues no sé, una especie de cliché, ¿no? Eso de que tus abuelos siguen cuidando de ti tras la muerte, ¿no? Y todo eso, que suele producir un poco el sonrojo de aquellos que son excesivamente racionalistas, ¿no? Pero es que yo lo vivía así, yo realmente sabía que mis abuelos de alguna manera me estaban cuidando de donde quiera que estuvieran, ¿no? Entonces, después de ese proceso, yo me volví otra vez a mi casa, a Alicante, y cuando releí todos aquellos textos que yo había escrito de manera, pues eso, compulsiva, noté que aparte de la parte terapéutica que podrían haber tenido esos textos, había también un valor literario, ¿no? Entonces decidí bueno, puse un poco en orden todos esas reflexiones, esos textos que yo había ideado allí, y acabé escribiendo una novela que ya digo no pensaba publicar, ¿no? De hecho a mí me causa un doble pudor, ¿no? Esta novela. El primer escrúpulo que yo sentí fue el de la exhibición pública, ¿no? De repente, o sea, la exposición pública más que la exhibición, la exposición pública. Una enfermedad que se supone que uno lleva por dentro, que pertenece a tu privacidad, de repente poner la letra de molde y que llegue al número de personas que sea, ¿no? Pues me causaba mucho pudor, ¿no? Y el segundo escrúpulo que tuve era el de la relevancia. ¿A quién le importa este libro, ¿no? Lo digo muchas veces en la propia novela, ¿no? ¿A quién le importa este libro? Porque mucha gente ha sufrido una depresión o ha experimentado un proceso de una enfermedad cruel, ¿verdad? Y todo el mundo tiene una familia a la que ama y amigos que a veces nos decepcionan, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué tiene de particular mi caso personal para que tenga la posibilidad de formar parte de la venerabilidad de un libro, ¿no? Que yo creo que todo lo que pasa en el libro tiene que tener un valor, ¿no? Y qué valor tenía lo mío, ¿no? Más allá de de una anécdota personal, ¿no? De una vicisitud personal, ¿no? Además, ni siquiera me asistía la posibilidad de que yo sea una persona conocida, porque si yo soy una persona mediática, un famoso, ¿no? Pues a lo mejor tiene algún interés, ¿no? Para los demás, pero alguien que se le conoce solo en un circuito muy pequeñito, muy reducido, pues no tiene ningún interés social, ¿no? Entonces lo que hice fue resolver los dos problemas de la siguiente manera. El primero, el de la exposición pública, se me quitó de golpe ese problema cuando yo le confesé a mis alumnos en el instituto que sufría depresión. Ellos ya me estaban preguntando muy a menudo, profesor, ¿qué te pasa? Porque lo notan, ¿no? Enseguida. Y yo no sé, como digo en el libro, no sé si fue la generación del 98 y su pesimismo brutal o los románticos suicidas, no lo sé. El caso es que se abrieron las confidencias y yo les comenté a mis alumnos que sufría una depresión. Y ese día, los alumnos que tenían las cabezas gachas, de repente levantaron la cabeza y me miraron y tuve contacto visual por primera vez con esta gente. Porque eran gente que estaba pasándolo mal por el mismo motivo que yo. Y de repente un profesor siempre ejerce cierto ascendente, ¿no?, sobre sus alumnos,
pues le pasaba lo mismo que a ellos, ¿no? Y yo sé que ayudé a mucha gente con esa confesión, ¿no? Entonces, solo por eso, por el hecho solo de haber ayudado a alguien, a algún alumno o a cualquier otra persona a sentirse menos solo, ya el escrúpulo de la exposición pública lo tuve superado. El otro, el de la relevancia, ¿a quién le importa este libro? Bueno, pues se trata de hacer literatura al final, ¿no? Es decir, si el libro se hubiera reducido solo a la crónica personal y ya está, a lo anecdótico, pues, y no trascendiera, pues al final eso no tiene ningún interés, porque al final, como he dicho antes, todos tenemos nuestras propias intrahistoria, ¿no? Pero si consigues hacer de tu dolor literatura, si consigues que la metáfora sangre, que supure, si consigues que la metáfora sea real, ya sé que a veces